Desarrollamos la regla del cociente para las derivadas, o sea, para calcular la derivada del cociente de dos funciones que conocemos. Recuerde que la derivada de una función f es el límite cuando h tiende a 0 de la diferencia de f en x más h menos f de x, todo sobre h. Para calcular la derivada de f de x sobre g de x, veamos la definición. Nos dice que esto es el límite cuando h tiende a 0 de f sobre g evaluado en x más h, f de x más h sobre g de x más h, menos f de x sobre g de x. Para poder trabajar con este numerador, siendo una función o siendo expresiones racionales, buscamos el mínimo común denominador, que sería el producto de g de x con g de x más h. Y haciendo eso, sabemos que tenemos aquí entonces f de x más h por g de x menos f de x por g de x más h, todo sobre este denominador común g de x más h sobre g de x. Y aquí bajamos el g de x más h sobre g de x, o alternativamente dividimos por 1 sobre dividimos por h, que es lo mismo que multiplicar por 1 sobre h, y tenemos entonces esta expresión. Aquí no hay mucho que podamos hacer, así que si recuerdan lo que hicimos para el producto de dos funciones, vamos a introducir y a restar el mismo término. En este caso cogemos una mezcla entre este primer término y este último, ¿verdad? En este caso segundo, que pasaría a ser el cuarto término. Cogemos un g de x de acá, del primero, y un f de x del último. Y restamos y sumamos f de x por g de x. Y aquí entonces, se fijan, juntando estos primeros dos términos, tenemos un factor de g de x en común que vamos a factorizar, y acá tenemos un factor de f de x en común que factorizamos. Y si continuamos, acá tenemos el g de x factorizado y el g de x y el f de x factorizado. Entonces ahora podemos romper esto como la suma de dos límites, ¿sí? Esta suma es esta suma, así que tenemos esto por aquí, pero fíjense entonces que podemos, si quieren, aquí tengo g de x más h menos g de x, perdón, acá tengo g de x menos g de x más h, estoy buscando la derivada de g, así que voy a factorizar un negativo y lo saco completo hasta afuera, y tenemos el g de x más h menos g de x. ¿Sí? Entonces, se fijan, acá tengo el g de x que hemos factorizado y nos queda f de x más h menos f de x todo sobre h por g de x más h por g de x. Y acá tenemos el f de x que factorizo y nos queda g de x más h menos g de x sobre h por g de x más h por g de x. Se fijan, esta g de x no depende de h, así que la puedo factorizar fuera del límite, y acá lo mismo, f de x no depende de h, así que lo podemos factorizar fuera del límite, y estamos ahí. ¿No? Estamos aquí con g de x fuera del límite, f de x fuera del límite, y si se fijan, lo que nos queda es f de x más h menos f de x sobre h, esto multiplicado por 1 sobre g de x más h por g de x, y acá lo mismo, g de x más h menos g de x sobre h, y acá 1 sobre g de x más h por g de x. Y si se fijan, esto que tenemos aquí es la derivada de f, es la derivada de f, y cuando h tiende a 0, ¿no? Y cuando h tiende a 0, g de x más h tiende a g de x, y lo mismo por acá. Aquí tenemos la derivada de g, y aquí esto tiende a g de x. Así que tendríamos g de x por la derivada de f por 1 sobre g de x al cuadrado. Por acá tienen f de x por g' de x por 1 sobre g de x al cuadrado, y lo recogemos como g de x por f' de x menos f de x por g' de x, todo entre g de x al cuadrado. Y ahí tenemos el desarrollo de la fórmula para el cociente de la derivada de un cociente. La derivada de f de x sobre g de x es g de x por la derivada de f menos f de x por la derivada de g sobre g de x al cuadrado. Si quieren, la función del denominador por la derivada de la función del numerador menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador sobre la función del denominador al cuadrado. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Es la fórmula de la derivada del cociente de dos funciones.